Si no crees en los milagros, este video puede llegar a incomodarte. Porque hoy no vamos a hablar de ideas bonitas, ni de frases motivacionales, ni de espiritualidad superficial. Vamos a hablar de hechos auténticos que fueron investigados. Hablaremos de informes médicos, de cicatrices reales, de diagnósticos que cambiaron sin explicación suficiente. En 1898 enterraron a un monje desconocido en una montaña del Líbano. No era famoso, no había escrito libros, no tenía seguidores. Días después de enterrarlo, y de una forma inexplicable, comenzaron a verse luces sobre su tumba. Cuando algún tiempo después decidieron abrir la tumba en busca de explicaciones, lo que encontraron acabó desconcertando a todos, incluso a los más escépticos. Y lo que empezó a suceder después, todavía hoy genera un intenso debate. Algunos dicen que todo es sugestión colectiva, charlatanería. Pero muchos otros hablan de fenómenos que la ciencia aún no logra explicar. Y millones de personas aseguran que recibieron ayuda real, milagros tangibles y palpables. Hoy, en Portal Sanador, vamos a hablar de San Charbel. Y no será la última vez que lo hagamos. Pero no vamos a hablar de él desde la devoción ciega, ni por supuesto desde el escepticismo automático, sino desde el amparo de una importante pregunta directa. ¿Puede alguien interceder por ti ante Dios y cambiar el rumbo de una situación que parece imposible? Si en estos momentos estás enfrentando a una situación que te supera, entonces te pedimos que te quedes con nosotros hasta el final. Porque este no es un video para curiosos. Es un video para personas que necesitan respuestas ahora. Y puede que, quién sabe, un milagro suceda ante tus ojos. Tal vez estás sintiendo mucho cansancio, porque te dieron una noticia que no esperabas. Porque alguien que amas está sufriendo, o porque ya rezaste, ya pediste, ya lloraste, y sientes que el cielo guarda un profundo silencio. O tal vez no es por una enfermedad. Tal vez se trata de una situación que te está rompiendo por dentro. Ansiedad, miedo, deudas, un problema familiar. Un diagnóstico que todavía no puedes pronunciar sin que se te quiebre la voz. Sea lo que sea, si estás aquí, es porque estás buscando ayuda real. Es por eso que hoy vamos a adentrarnos de lleno en el misterio de San Charbel. Pero no solo para conocer su historia, sino para entender cómo pedir su intercesión real. Es decir, comprender cómo acercarte a Dios a través de él. Y además, para saber cómo convertir este video en una herramienta espiritual a la que puedas volver cuando lo necesites. Porque San Charbel no es magia. San Charbel es intercesión. Y la intercesión es una de las fuerzas más profundas del cristianismo. San Charbel nació en 1828 en el Líbano. Su nombre real era Joseph Anton Malov. Desde niño, Joseph ya mostraba signos de ser muy distinto a los demás.
Mientras otros corrían y jugaban, él buscaba silencio y calma. Se retiraba a una pequeña gruta a rezar durante horas. No buscaba protagonismo. No buscaba poder. No buscaba fama. Buscaba a Dios. A los 23 años, Saint Charbel entró en un monasterio. Vivió mucho tiempo como monje maronita y más tarde pidió vivir como ermitaño. Aislado, en pobreza extrema, en ayuno y en oración constante. Saint Charbel no escribió libros, no fundó movimientos, no hizo discursos. Vivió oculto gran parte de su vida. Y del mismo modo, murió oculto. Pero es ahí cuando comenzó su verdadera historia, la que ha llegado intacta hasta nuestros días. Y es que, después de su muerte en 1898, algunos campesinos comenzaron a ver luces extrañas sobre su tumba. Eran resplandores, eran destellos sin explicación ni razón de ser. Algo que las gentes no podían alcanzar a explicar. De modo que se procedió a abrir la tumba para buscar respuestas a ese misterio. Lo que encontraron nos dejó helados. El cuerpo de Saint Charbel estaba incorrupto. Su carne era flexible, tal y como si estuviera vivo en realidad. Y durante años, para sorpresa de todo el mundo, su cuerpo exudaba un líquido rojizo. Nadie supo encontrar una explicación a aquel fenómeno increíble. Muchos médicos y forenses lo examinaron en varias ocasiones. Nunca hubo una explicación científica clara. Y mientras todo eso sucedía, es cuando comenzaron a suceder los famosos milagros de Saint Charbel. Uno de los casos más conocidos es el de Noyad el-Chami. Esta mujer libanesa maronita sufría una hemiplegia severa. No podía caminar, y su estado era muy grave e irreversible. Una noche, Noyad soñó que dos monjes la operaban. Despertó al día siguiente con dos incisiones visibles en el cuello. Cicatrices de verdad, reales y físicas. Y ahora ya podía moverse con libertad. Las cicatrices permanecieron ahí, pero los médicos no pudieron explicarlo de ninguna manera. Y aquí viene la pregunta que incomoda a muchos. ¿Todo es una sugestión? ¿Todo es una coincidencia? ¿O hay cosas que todavía no logramos entender, aunque están frente a nosotros? Ahora queremos proponerte una sencilla actividad. Busca papel y lápiz. Sí, en serio, busca algo físico para poder anotar. Te esperamos aquí. Ahora que ya lo tienes, escribe tu nombre completo en el papel. O, si lo prefieres, anota el nombre de la persona que necesita ayuda. Y debajo del nombre, escribe exactamente qué estás pidiendo. No lo maquilles ni lo suavices. Escribe solo la verdad. Estoy asustado. Tengo miedo. No quiero perder a esta persona. No sé qué hacer.
Ahora dobla el papel. Colócalo sobre tu pecho. Cierra los ojos y repite conmigo esta poderosa oración. San Charbel, hombre del silencio. Si es voluntad de Dios, intercede por mí. Presenta mi súplica ante el Señor. Intercede por mi familia. Intercede por esta situación que me supera. Respira y recuerda algo muy importante. San Charbel no reemplaza a Dios. Él intercede ante Dios. En la Biblia, en la carta de Santiago 5:16 dice: la oración ferviente del justo tiene mucho poder. San Charbel fue considerado un justo. Por eso hoy, millones de personas creen que su oración tiene fuerza. Pero el milagro no siempre empieza en el cuerpo. A veces empieza en el alma. A veces empieza cuando el miedo se transforma en confianza. Otro de los casos más impactantes y reconocidos mundialmente es el de Rehman Ner. Fue un hombre libanés que afirmó haber tenido una experiencia mística profunda con San Charbel. Después de años de sufrimiento físico y espiritual, su vida cambió. Radicalmente se convirtió en testimonio vivo de fe, atrayendo a miles de personas a renovar su esperanza. Raymond contó así su experiencia. Vi una extraña y asombrosa luz, distinta a todas las demás que hubiera visto alguna vez. Era un mar luminoso que se extendía desde un extremo del universo al otro. El sol se asemejaría a una pequeña vela comparado con aquella luz. Pero no era una luz natural. A pesar de su intensidad, no deslumbraba ni quemaba. Una luz suave y delicada, tenue, pero fuerte y poderosa al mismo tiempo. Me sentí como si fuese una diminuta gotita de agua, nadando en un enorme mar de maravillosa luz cristalina. Existen numerosos testimonios de curas milagrosas y de sanaciones inexplicables de enfermedades muy graves, milagros atribuidos a la intercesión de San Charbel. Muchos médicos han hablado de remisiones espontáneas, de meras casualidades que la ciencia no puede explicar aún. Pero cuando esas remisiones vienen después de una súplica específica, después de una novena a San Charbel, después de pedir su intercesión, es cuando la palabra casualidad empieza a sentirse pequeña. Te proponemos una nueva acción: hacer una novena a San Charbel. Durante 9 días vas a repetir una poderosa práctica que te detallaremos en unos instantes. Coloca el papel que has escrito antes bajo tu almohada. A continuación, si lo deseas, lee el Salmo 23 y después reza esta oración cada noche de esos 9 días. San Charbel, intercede por mí ante el Señor. Que se haga la voluntad de Dios, pero dame paz mientras espero. Descubrirás con asombro que la perseverancia abre más puertas de las que imaginas. Ahora quédate en silencio unos segundos. Cierra tus ojos y respira pausadamente hasta relajar todo tu cuerpo. Imagina una luz blanca,
descendiendo desde lo alto. Siéntela, no es fantasía, es símbolo, es gracia, es presencia. Y a continuación repite: Señor, hágase tu voluntad. Dilo de nuevo: Señor, hágase tu voluntad. Siente como algo se suelta. Tal vez no es la enfermedad. Tal vez es el miedo. Y cuando el miedo empieza a irse, es que el milagro ya comenzó a producirse. San Charbel no es un mero espectáculo. San Charbel es misterio y el misterio no se entiende. El misterio se vive, se siente y se experimenta. Pero ahora quiero que salgas de este misterio con algo muy claro. Ya no estás solo, ya no estás sola. Nunca lo estuviste en realidad, aunque el diagnóstico siga ahí, aunque la situación no cambie hoy, aunque todavía no veas resultados, ya no permaneces en soledad. La intercesión significa que alguien ora por ti, que alguien está presentando tu nombre ante Dios, que tu dolor no es invisible en el cielo. Tal vez el milagro sea físico, tal vez sea emocional, o tal vez sea una fuerza nueva que no sabías que tenías. Pero lo que es cierto es que algo se mueve cuando se pide con humildad. Guarda ese papel que escribiste antes. No lo tires. Guárdalo en un lugar especial. Trátalo como un valioso acto de fe. Si lo deseas, puedes volver a este video mañana y repetir las oraciones. Compártelo con alguien que sepas que necesita esperanza. Y si en los próximos días notas paz, si notas fuerza, si notas algo diferente, te pedimos que vuelvas aquí y nos lo cuentes. Porque los testimonios alimentan la fe de otros. Y puede que, sin darte cuenta, tú también te conviertas en instrumento de intercesión para alguien más. Que Dios te bendiga. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Y que, si es su voluntad, la intercesión de San Charbel toque tu vida de la forma más luminosa posible. Gracias de corazón por llegar hasta el final. Si quieres sellar esta bendición, escribe en comentarios la palabra Amén, para que el cielo sepa que hoy abres, sin reservas, tu vida a los milagros.